Muy buenos días. De nuevo les damos la bienvenida, os damos la bienvenida y vamos a dar paso a nuestra última intervención aquí en el aula. Tenemos la suerte de que nos acompañe la profesora Rosa Rodríguez Porto, cuya trayectoria investigadora es sobradamente conocida por todos aquellos que trabajamos en ese contexto alfonsí y post-alfonsí. Es una de las grandes especialistas en manuscritos del siglo XIV, especialmente en el reinado de Alfonso XI, pero también es, desde luego, una pieza fundamental para entender estos materiales alfonsíes en relación con otros contextos y cómo evolucionan y cómo fueron asimilados, transformados, reinterpretados en otros momentos. Y de hecho eso lo veremos después, especialmente en la sesión de trabajo de la biblioteca. Rosa Rodríguez Porto actualmente ha regresado a la Academia Española, a una de nuestras universidades, a la Universidad de Santiago de Compostela, como investigadora del programa Ramón y Cajal. Así que desde luego es una suerte que la podamos tener otra vez cerca, que podamos colaborar aún más y que podamos desde luego disfrutar y compartir conocimiento con ella. Hoy nos va a hablar de un tema que está desarrollando y que es un tema verdaderamente relevante, que nos sitúa en ultramar, que nos sitúa en una producción manuscrita, una producción iluminada, creo poco conocida, pero que, como vamos a comprobar, es especialmente reveladora para entender algunas de las soluciones que nos presentan los manuscritos alfonsíes. Así que, sin más, le doy la palabra. Agradezco muchísimo a Rosa que haya venido a Madrid en unas circunstancias que, bueno, no eran sencillas, y que tengamos la suerte de poder escucharla aquí con nosotros. Así que, Rosa, cuando quieras. ¿Me oís? ¿Me oís bien? Vale. Bueno, en primer lugar quiero agradecer tanto a Laura como a Paco esta invitación. Me hace muchísima ilusión estar hoy aquí. No sé si está más. Ah, vale, bien. Pues eso, me hace muchísima ilusión estar hoy aquí, poder compartir estos días con tantas personas a las que admiro y de las que he aprendido tanto. Y como decía Laura, hoy quiero presentar aquí algunas notas de un trabajo que llevo desarrollando desde hace un tiempo, en el que trato de alguna forma advertir o poner de relevancia la impronta que podrían haber dejado esos libros producidos en ultramar en las empresas alfonsíes. Este es un tema al que creo que no se le ha prestado la atención debida. Solo de pasada Gonzalo Menéndez Pidal había puesto de manifiesto unas ciertas afinidades formales entre algunos manuscritos de Acre y alguno de los manuscritos alfonsíes, aunque él, bueno, digamos que vinculaba esta afinidad a la común dependencia, en su opinión, de manuscritos, bueno, o manuscritos iluminados árabes. Como veréis, yo creo que esta impronta es mucho más profunda, pero es una relación, digamos, un poco elusiva, es difícil de trazar y lo tendremos que hacer un poco a contraluz, es una evidencia indirecta. Pero la primera pista que tenemos acerca de la importancia que podía tener Tierra Santa y la cultura de ultramar en general en la obra de Alfonso X la tenemos en su propio codicilo y en el testamento. Aquí tenéis un extracto de ambos documentos
y veis que en el codicilo, del cual, como comentaba ayer el profesor Hernández, tenemos solo una copia que se conserva en Portugal, en ese codicilo, que es, digamos, donde el rey expone sus últimas voluntades prácticas, ¿no?, qué hacer con su legado, él dice que nos saquen el corazón et que el lleven a la santa tierra de ultramar e que el sotierren en Jerusalén, en Monte Calvar. Allí do yacen algunos de nuestros abuelos. Y además no es la única referencia a Tierra Santa, porque en su testamento redactado solo unos meses antes, ese documento en el que él explica su decisión de dejar la parte mayor de los reinos de Castilla y de León al rey de Francia, porque es la única persona que, bueno, finalmente se ofreció, digamos, a defender su causa, aunque con restricciones. Lo que Alfonso X expresa es su voluntad de que esta decisión al final redunde en la consecución de la tarea de reconquista y que esa reconquista a su vez continúe y se lleve hasta Tierra Santa y se recuperen por fin los santos lugares, ¿no? Y entonces dice, acordadas estas dos gentes en uno, con el poder y con el haber que habrán, non tan solamente ganarán a España, mas todas las otras tierras que son de los enemigos de la fe contra la Iglesia de Roma. Et será tan grande que todos los fechos de ultramar de los lugares que son contra ellos, con estas dos gentes los podrán acabar muy ligeramente si quisieren guardar lo que deben es ser de nuestro linaje. Y Alfonso dice que, bueno, que esto sería, vamos, el Dream Team ideal, porque tendríamos, por un lado, ¿no?, la fuerza y el coraje de los españoles y, por otro, pues el sentido del orden de los franceses. O sea, ya veis que los estereotipos nacionales ya estaban a tope en el siglo XIII. Bien, estas declaraciones siempre han causado una gran perplejidad, ¿no? Sabemos, por supuesto, que el corazón de Alfonso no llegó a enterrarse en ultramar, sino que, bueno, como sabéis, está en la Catedral de Murcia, que era, de hecho, bueno, uno de los emplazamientos alternativos que el propio rey señalaba. Esta costumbre del enterramiento por partes es del todo inusual, mejor dicho. Es totalmente inusual en Castilla y lo era en ese momento, y había ciertos precedentes en Francia y en Inglaterra, de personas, bueno, quiero decir, los personajes de la realeza o de la alta nobleza de estos dos reinos sí habían recurrido ocasionalmente a esta práctica que generaba, bueno, cierto problema teológico y que últimamente, en último caso, sería prohibida. Pero, aún así, la decisión de Alfonso es muy extraña, porque es cierto que esta práctica, ¿no?, del enterramiento por partes estaba relacionado con Tierra Santa, porque en realidad era una respuesta a un problema de tipo práctico que se había generado cuando, por ejemplo, personajes como el emperador Federico Barbarroja habían muerto en ultramar. ¿Qué hacer con su cuerpo? ¿Cómo trasladarlo de vuelta a Europa? Entonces, bueno, se había recurrido pues esta idea de se embalsama, digamos, la parte más noble, que es el corazón, el resto del cuerpo se descarna, es una cosa un poco gore, y se llevan los huesos, etc. ¿Qué ocurre? Que Alfonso lo que está pidiendo es al revés, es decir, no es una persona que muere en ultramar y pide que sus restos sean llevados a su lugar de origen, sino que una persona que nunca había puesto un pie en Tierra Santa pide que su corazón sea llevado allí. Y eso es totalmente inusual. Solo hay otra persona que hace la misma petición, y es el rey Eduardo de Inglaterra, que era el cuñado de Alfonso X, que había sido ordenado caballero por el propio rey sabio y con el que Alfonso tenía una relación casi paterno-filial, ¿no? Y creo que realmente esta petición de Eduardo tiene que ver con su admiración por la figura del rey sabio. El otro aspecto que es extremadamente, no sé, sorprendente en esta declaración del rey es que dice que es allí donde están enterrados algunos de sus abuelos. Bien, en el Santo Sepulcro y concretamente en la Capilla del Calvario, quienes estaban enterrados eran los 8 primeros reyes del Reino Latino de Jerusalén. Sus tumbas han desaparecido, se conservan fragmentos, fueron destruidas en el siglo XVIII, pero bueno, aquí en una obra del siglo XVII de final del siglo XVIII, bueno, mediados, podéis ver
qué aspecto tendrían estas tumbas, ¿no? Las tumbas de Godofredo de Bouillon, de Balduino II y de Balduino V. En cualquier caso, nadie que no fuese de ese grupo de los reyes latinos del Reino Latino de Jerusalén tendría derecho a enterrarse en esta capilla del Calvario. O sea, lo que está diciendo Alfonso es algo bastante extraño. Es cierto que había otra capilla añeja, otras dos capillas, la capilla de los mártires y la capilla de Santiago, en la que están enterrados otros personajes que no han podido ser identificados, que seguramente estaban relacionados con la familia real. A lo mejor es en ese lugar en el que Alfonso estaba pensando. En cualquier caso, como decíamos, el parentesco entre Alfonso y las personas allí enterradas es, en fin, tan distante que es extraño que él diga, ¿no?, que se refiera a sus abuelos. La única persona que tiene relación directa con Alfonso, pero no enterrada en la capilla del Santo Sepulcro, es la reina Berenguela de León, de Castilla y León, que era tía de Alfonso, hermana de Fernando III, y que había casado con John de Brienne, un personaje que llegó a ser rey consorte de Jerusalén y que luego acabaría siendo también el origen de, entroncando con la familia que detentó la titularidad del reino latino de Constantinopla, el imperio latino de Constantinopla, después de la Cuarta Cruzada. También Federico II, con el que Alfonso sí tenía una relación más directa, fue rey de Jerusalén, pero de nuevo rey consorte. Y no se enterró en el Santo Sepulcro. Lo que hizo Federico II en el Santo Sepulcro fue autocoronarse en una ceremonia que fue considerada casi un ultraje público y, que fue además realizada cuando él ya estaba excomulgado, ¿no? Esta ceremonia evidentemente causó, ¿no?, una gran consternación y escándalo, ¿no?, en la Europa del momento. Aparece recogida en la crónica de Sancho IV de las Cruzadas, a la que se hizo referencia ayer, la gran historia de ultramar. Pero bueno, lo que me interesa destacar aquí es que realmente el Santo Sepulcro era el centro ceremonial principal de los reyes del Reino Latino de Jerusalén, y evidentemente les daba un estatus superior, ¿no? Porque pensad lo que suponía ser, por ejemplo, coronados y enterrados allí donde Cristo había muerto, ¿no? Cristo, que era Rey de Reyes. Y de hecho, veis que algunos de los reyes del Reino Latino de Jerusalén incluso incluían una representación del Santo Sepulcro en sus monedas, ¿no?, como símbolo de legitimidad, soberanía y de un estatus especialmente cercano a la divinidad. Bueno, hacía antes alusión a esta obra, La Gran Historia de Ultramar. Aquí sí tenemos una gran compilación de materia cruzada de ultramar. Esta es una obra extraordinaria en el contexto europeo, una compilación de ambición pareja a la de otras obras historiográficas alfonsíes en su afán de exhaustividad, en su reelaboración de los materiales que le sirven de fuente, como puso de manifiesto César Domínguez. Pero es una obra que, a pesar de ciertos intentos, ¿no?, de situarla, al menos en su germen, en época alfonsí, está claramente vinculada a Sancho IV y sus intereses. Y esto, de nuevo, vuelve a causar sorpresa. Es decir, ¿qué es realmente lo que sabemos sobre los textos de materia cruzada o relacionados con las cruzadas que pudieron consultarse o que pudieron leerse en la corte de Alfonso X? El propio César Domínguez ha especulado que habría dos textos que probablemente se hayan leído en el entorno de Alfonso X. Uno de ellos son estos Anales de Tierra Santa, que se conservan en el manuscrito 10.046 de la Biblioteca Nacional, un códice muy famoso entre las personas que han estudiado las figuras de Gonzalo Pérez Gudiel y Jofré de Loaysa, porque es un manuscrito que les perteneció a ambos, por lo menos a Jofré de Loaysa.
Y en uno de los textos que aquí se copian, que es en realidad una miscelánea histórica, son estos Anales de Tierra Santa que llegan hasta 1260. ¿Podemos considerar esto una prueba de que este texto estaba en el entorno alfonsí? Sí, pero bueno, también no olvidemos que Gonzalo Pérez Gudiel era una figura de una talla intelectual extraordinaria, con una personalidad definida también, y que Geoffrey de Loaysa venía de una familia del norte de Francia que tenía unas conexiones directas con ultramar. Es decir, que esto podría haber respondido también a un interés personal de estos dos personajes y no necesariamente ser un reflejo de lo que sucedía en el entorno de Alfonso X. El otro texto que bien pudo circular en ese contexto es una traducción, es una traducción parcial al francés de la historia hierosolimitana de Jacques de Vitry, del obispo de ultramar. Pero de esa obra solo conservamos manuscritos más tardíos. Es decir, que por un lado tenemos, ¿no?, esta presencia tan notable de ultramar en las últimas voluntades de Alfonso X, pero por otro lado no parece que tengamos ningún testimonio directo. Si analizamos cuáles son los libros que el rey menciona en su testamento, volvemos a encontrarnos de nuevo con la ausencia de libros que podamos vincular directamente con el contexto de ultramar, ¿no? En ese codicilo, de nuevo, el rey se refiere evidentemente a las cánticas de Santa María, como vimos ayer, también se refiere al setenario, pero en un párrafo en el que habla de objetos que pasarán a aquel que herede con derecho su reino, menciona varios objetos y varios libros. Por un lado, habla del espejo historial que le habría regalado el rey Luis IX de Francia, habla de un paño rico que le habría regalado su hermana, bueno, un paño rico y casulla, etcétera, su hermana Leonor de Castilla, la mujer de Eduardo I de Inglaterra, al que mencioné antes. Habla también de un marfil historiado con las historias de la Virgen. Habla de dos Biblias, una en 3 volúmenes y otra historiada toda por dentro, que le habría regalado el rey de Francia. Creo que la elección de estos libros y su mención en este contexto tiene que ver con lo que os contaba antes, es decir, el rey está contando con que quien le herede con derecho va a ser el rey de Francia. Entonces lo que hace es referirse a aquellos libros que tenían un valor específico en este contexto dinástico, es decir, los libros que él había recibido de Luis IX de Francia, que es el padre de Felipe III, que lo heredaría él, vuelven a pasar otra vez al contexto de la familia francesa, ¿no? ¿Cómo serían estos objetos? Un poco para tener una idea del paisaje artístico, ¿no?, que rodearía al rey en este contexto. Bueno, la apariencia de este marfil que hoy hemos perdido, bueno, se puede reconstruir no solo mirando la producción contemporánea, sino pensando en la famosa Virgen Abrideira de Allariz, realizada para la reina Violante, ¿no? Aquí el tema son las historias de la Virgen, igual que el marfil al que se refiere el rey sabio. No tenemos tampoco estas lujosas telas que habría regalado la reina de Inglaterra, pero podemos hacernos una idea mirando a la producción contemporánea del Opus Anglicanum. Opus Anglicanum eran las telas más codiciadas, el bordado más preciado que se podía conseguir en Europa en ese contexto, ¿no? La Biblia toda historiada por dentro, regalada por el rey Luis de Francia, evidentemente es la que hoy conocemos como Biblia de San Luis, que está repartida entre la Catedral de Toledo y la Biblioteca Morgan. Creo, como Francisco Hernández, que este libro llegaría con motivo de la boda entre Fernando de la Cerda y Blanca de Francia, y que sería después Sancho quien regalase esta obra a la Catedral de Toledo. El otro libro al que hace referencia Alfonso X es el espejo historial que le regaló Luis IX. ¿Cuál sería el aspecto de ese libro? Que también hemos perdido. Bueno, sabemos que tendría 3 volúmenes y bueno, esta obra ha tenido una tradición textual inmensa, una traducción manuscrita muy compleja, con 5 versiones, etc.
Un ejemplar que podría ser muy semejante probablemente al que recibiese Alfonso X lo tenemos aquí. Este manuscrito tenía un pedigrí especial porque es una obra regalada supuestamente por el propio Luis IX a la abadía regia de Royomont. Royomont además fue el lugar al que se retiró Vincent de Beauvais en sus últimos años. Es decir, que probablemente el libro se parecería a esto. Bien. Entonces, ¿qué hay aquí que tenga que ver con ultramar? Nada. Pero si comparamos esto con la producción alfonsí, de tema bíblico e historiográfico, como veremos ahora, histórico, si comparamos esto y lo leemos, digamos, al trasluz, creo que podemos ver la huella indirecta de la producción de ultramar. Entonces vamos a empezar, y quiero empezar por esta obra a la que tampoco se le ha prestado la atención que merece, en buena medida porque los trabajos más recientes han tendido a vincularla con la figura de Fernando III. Esta es la Biblia romanceada I-1-6, o E6, como se la conocen los estudios sobre el tema, que es el primer romanceamiento castellano de la Biblia y el primer romanceamiento ibérico de la Biblia. Recientemente, la profesora Inés Fernández Ordóñez también ha vinculado este manuscrito de nuevo con el taller alfonsí, porque era la primera cronología que se le había dado ya para Américo Castro y otros. Bien. El estudio de sus imágenes nos permite confirmar esa cronología, ¿no? Porque si veis aquí, veis que las iniciales historiadas que decoran el comienzo de cada uno de los libros de la Biblia coinciden con las de las Biblias contemporáneas producidas en el entorno de París. Podemos ver aquí, este es el comienzo del Cantar de los Cantares y este el del libro de Isaías. Es decir, hay una correlación muy, muy estrecha. Pero ¿qué ocurre? Que las Biblias que tenemos en París son Biblias latinas. Y esta decisión de traducir la Biblia al romance no es tan obvia como podría parecer. En realidad es una decisión bastante revolucionaria, porque es sustraer el texto sagrado al entorno exclusivamente eclesiástico, ¿no? En el que se había leído en ese momento. Sabemos que había traducciones parciales de la Biblia, tanto en antiguo inglés como en francés, sobre todo precisamente en territorio anglo-normando. Pero la primera traducción más o menos completa de la Biblia en vernáculo es el libro que tenéis a la izquierda, la Biblia del Arsenal. La Biblia del Arsenal es uno de los manuscritos más fascinantes de la Edad Media y es una obra realizada en Tierra Santa para el rey Luis IX, en una cronología que es bastante precisa porque coincidiría con la de su primera cruzada, entre 1250 y 1254. Es decir, que en el momento en el que el rey sabio probablemente, o en estricta sincronía, cuando el rey sabio decide emprender la traducción al castellano de la Biblia, el precedente, y no quiero decir que que primero haya sido la Biblia del Arsenal, no lo sé, pero estas dos empresas de traducción se producen sincrónicamente. Bien. Y de hecho, solo encontraremos traducciones de la Biblia en francés en Francia, en París, mucho más tarde, hacia 1280, que es la que tenéis a la derecha. ¿Qué ocurre con la producción historiográfica? Os hablaba antes del espejo historial de Vincent de Beauvais. Está bastante claro que la obra de Vincent de Beauvais ejerce una influencia grande, no solo en la redacción del texto de las historias alfonsíes, sino incluso en su mise en page. O sea, la forma en la que se presentan ambas obras es muy similar, con una división sistemática en capítulos, que van numerados, que tienen unas rúbricas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no se ve el titulus currens en la general historia, porque Alfonso solo lo usa para el principio de cada libro. Pero bueno, la mise en page es muy similar. ¿Pero qué ocurre? Que de nuevo tenemos la misma circunstancia. Lo que vemos es un libro en latín, producido en Francia, y un libro en vernáculo, producido
en Castilla? ¿Dónde se traducen? ¿Cuál es la primera o gran compilación historiográfica que se produce en contexto europeo en lengua vernácula? La Histoire ancienne jusqu'à César. Esta es una compilación que tiene su origen en Flandes, probablemente después de 1214. Bien. ¿Qué ocurre con la Histoire ancienne? Que aparte de convertirse rápidamente en uno de los textos historiográficos más difundidos en Europa, es un texto que desde el principio está ilustrado. Entonces, por estos motivos, tanto por el tratarse de una compilación vernácula, como el estar densamente ilustrada, y el otro aspecto, que es la primera compilación en la que la historia pagana tiene una relevancia casi igual a la de la historia bíblica. Algo que en la general historia y la historia de España se invierte, es decir, bueno, en la historia de España evidentemente porque es todo historia secular, pero incluso en la general historia el equilibrio entre materia pagana y materia bíblica se rompe en favor de la materia pagana. Todo eso lo tenemos ya en la Histoire ancienne jusqu'à César. Y de hecho sabemos que este texto fue utilizado en el Scriptorium Alfonsi. Y lo sabemos porque tanto Juan Casas como Paloma Gracia han visto que esta historia francesa, que es como se refieren a ella los compiladores alfonsíes, ha servido para redactar tanto la sección troyana de la General Historia como la historia de Tebas, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que cuando se ha tratado de buscar el códice que pudiera haber servido de referencia, no ha sido fácil acotar cuál podría haber sido. Y lo curioso en este sentido es que la asunción por defecto es que este códice de la Histoire ancienne, como es un texto francés, vendría de Francia. Y de hecho, por ejemplo, Paloma Gracia habla de cómo esto demuestra hasta qué punto Alfonso X estaba en consonancia con los desarrollos más recientes de la cultura universitaria parisina. No. La Histoire ancienne no es un texto universitario y la Histoire ancienne no se copia en Francia continental, o sea, no se copia en París hasta verdaderamente el final del siglo XIII. ¿Dónde se copiarían los manuscritos que podrían haber estado al alcance de Alfonso X? En Flandes, en primer lugar, que es donde la historia se crea, en Tierra Santa, donde es llevada por la mayoría de las familias flamencas, que son las que lideran las cruzadas, y en el norte de Italia. Y en este sentido tenemos que dejar de pensar que en esquemas nacionales, ¿no? Hablamos normalmente de, bueno, el francés, y entonces pensamos en Francia, pero es que el francés es la lengua de cultura en Inglaterra, es la lengua de cultura en Flandes, donde convive con el flamenco, igual que en Inglaterra todavía perdura el Old English. En Tierra Santa son muchas más las lenguas que compiten con el francés, porque bueno, está el latín, pero el latín es casi residual, está el árabe, está el griego, importantísimo, está el armenio, están otra serie de lenguas. Y en el norte de Francia en el norte de Italia pasa lo mismo, ¿no? El francés se convierte en una lengua de cultura antes que el italiano se convierta a su vez en lengua literaria. Es decir, que todos estos hechos se dan en momentos, en territorios en los que el francés convive con otras lenguas, en territorios multilingües, como lo era también la península ibérica. Y creo que en este sentido la obra Alfonsí y su carácter eminentemente vernáculo tiene que ponerse en relación con estos otros territorios en los que las lenguas vernáculas se desarrollan. Esto, bueno, forma parte de un proyecto que he venido desarrollando con bueno, un grupo de investigación liderado por Simon Gaunt en el King's College de Londres, que recibieron bueno, una ERC Advanced Grant, bajo el tema The Values of French. Y ese proyecto estaba consagrado exclusivamente, precisamente, a analizar la difusión de la Histoire ancienne jusqu'à César como paradigma, ¿no? de este uso del francés fuera de Francia y de cómo
el francés funciona en otros entornos multilingües. Las conclusiones de este proyecto van radicalmente en contra de la tradición historiográfica prevalente, que siempre ha visto Francia y muy especialmente París como el origen de todo, ¿no? Y en ese sentido es irónico, por ejemplo, en esta exposición, ¿no?, que tenéis a la izquierda el catálogo Imagining the Past in France, que es una exposición excelente, por otra parte, coordinada por las dos grandes expertas, ¿no?, en la ilustración secular en Francia. Y sin embargo, cuando presentan los primeros manuscritos, ¿no?, en lengua vernácula, en una exposición que se llama Imagining the Past in France, la mitad de ellos no estaban producidos en París, ¿no? O sea, que en realidad eso es como que ahí hay una inercia que deberíamos romper. Bien, ¿qué ocurre con la historia anciana? Como os dije, en este momento se copia en Flandes, en ultramar y en el norte de Francia. En cada uno de estos sitios, aunque el texto es el mismo, la forma de ilustrarlo cambia radicalmente. Entonces, en Flandes tendríamos estas miniaturas de un ancho de solo una columna, divididas, cuatripartitas. En ultramar tendríamos los manuscritos más lujosos, con las miniaturas mayores, con los materiales más ricos, etc. Y lo que tenemos en el norte de Francia es una producción, bueno, así un poco de andar por casa, ¿no? Son manuscritos, digamos, baratos para, bueno, consumo rápido de una audiencia no aristocrática. ¿Cuál de estos modelos posibles encaja mejor con lo que tenemos en la historia de España? Porque curiosamente, bueno, la general historia, el manuscrito Alfonsí que conservamos es el de la parte cuarta y tiene un frontispicio ilustrado. Pero el texto que tiene toda la carga, digamos, de ilustración es la historia de España. Y yo, bueno, siempre he pensado que la historia de España se concibe como una especie de crónica universal desde la perspectiva ibérica, ¿no? Y que en realidad es una crónica imperial, como aludiré al final de la presentación. Bien, de todos estos modelos, como os decía, el más cercano es el de ultramar. Y de hecho el manuscrito que normalmente se cita como el más cercano al texto que podrían haber tenido en sus manos los compiladores alfonsíes es este, producido probablemente en Acre. Se da la circunstancia, curiosamente, de que este manuscrito tiene anotaciones en catalán. Lo que pasa es que, bueno, son más tardías y probablemente se produce en un contexto en el que los catalanes pues ya dominan Grecia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre con esto? Que claro, estamos hablando, o sea, si la historia de España empieza a componerse, copiarse, ilustrarse, etcétera, en torno a 1270, realmente es una llegada casi sincrónica, ¿no? Porque el manuscrito más antiguo que conservamos en este momento se data en la década de 1260. Cabe la posibilidad de que este otro manuscrito, el que os decía antes, que es el más cercano, reproduzca un esquema más antiguo de hacia 1250. Entonces, bueno, no sé, pero tampoco quiero dar la impresión de que la empresa Alfonsí es una mera copia de la historia anciana, para nada. De hecho, bueno, si pensamos, ¿no?, en este primer cuaderno de la historia de España, que claramente se produce, o sea, se copia aisladamente más temprano que el resto del manuscrito, y este es el único en el que las miniaturas llegaron a completarse, también podemos pensar en otras fuentes alternativas, ¿no?, italianas, porque de hecho las iniciales de la historia de España en este cuaderno no son francesas tampoco. Hay una obra con la que también se sabe que fue utilizada como fuente en el taller Alfonsí, que son estas Multa Historiae Romanorum, y conservamos manuscritos ilustrados, en los que hay ese mismo interés arqueológico que el rey muestra en su obra. Y es más, hay una traducción vernácula. Parece ser que el manuscrito utilizado por el rey estaba en latín, pero tenemos una traducción vernácula. Para la sección imperial, propiamente dicho, de la historia de España, puede que el rey también hubiera utilizado otras fuentes de tradición imperial germánica, ¿no?, como estas, más antiguas. Pero en cualquier caso yo sigo pensando que sí, que la influencia fundamental sería un códice de la historia anciana venido de Tierra Santa. Y lo digo en buena medida porque
tanto la historia de España como la general historia tienen unos frontispicios a página completa. En Francia no hay ningún manuscrito de esta época de temática secular que tenga ilustraciones a página completa. El único texto que se ilustra con ilustraciones a página completa y solo en Tierra Santa es la Histoire ancienne. Para que os hagáis una idea de cómo un manuscrito como este puede haber llegado a la corte de Alfonso X. Estos textos viajaban muchísimo en estos contextos, ¿no?, de estas de esta alta aristocracia que de alguna forma había hecho de su vida pues una especie de continua triangulación entre Flandes, Italia y Tierra Santa en este contexto, ¿no?, de las cruzadas tardías. Un ejemplo lo tenemos aquí. Este es un manuscrito que copia la Histoire ancienne de Oscar César y el otro gran texto en vernáculo de materia antigua de esta época, Les Faits de Romain. Bueno, este es el primer texto, o sea, este es el primer manuscrito en el que estos dos textos se copian en Italia. Este manuscrito ha sido vinculado con Guy de Montfort. Guy de Montfort era una especie como de noble errante al servicio de varias cortes, porque su padre, el famoso Simón de Montfort, había muerto en rebelión, bueno, en revuelta abierta contra Enrique III de Inglaterra y su hijo Eduardo. Entonces, ellos habían acabado con Simón de Montfort en la batalla de Evesham, y entonces su hijo Guy y su hermano Simón el joven se habían puesto al servicio del rey de Francia. Después habían acabado en Italia al servicio de Carlos de Anjou. De hecho, este manuscrito parece ser que es un regalo de Guy de Montfort para Carlos de Anjou, y por eso estarían sus armas aquí en esta imagen. Veis que he puesto una imagen del Códice de Florencia. Bueno, esta imagen corresponde a la Cantiga 363, en la que se narra cómo un pérfido conde Simón manda encerrar a un trovador, etcétera, etcétera. Este Simón es Simón de Montfort, el padre de Guy de Montfort. Y se ha interpretado esta cantiga en el contexto de, bueno, los estrechos vínculos entre Alfonso X y su hermana Leonor de Inglaterra, que estaba enfrentada con, bueno, ella y su marido enfrentados con Guy de Montfort y su progenie. Bien, el yerno de Guy de Montfort, Pietro de Nola, sería uno de los posesores de ese manuscrito más antiguo de la Histoire ancienne de Tierra Santa que os enseñé antes y que hoy se conserva en Dijon. En fin, para que veáis, ¿no? O sea, todas estas familias están aquí en este meollo político-cultural, están pasándose libros unos a otros, sobre todo estos libros que tienen que ver con la materia antigua y que tienen un sentido político claro. Bien. Alfonso forma parte de esta gran red político-cultural y no es un personaje menor, todo lo contrario, ¿no? Y como decía Brunetto Latini en el Tesoretto, no había nadie más noble y más merecedor del imperio que Alfonso, ¿no? Y así lo reconocen las repúblicas italianas, las ciudades italianas que toman partido por él cuando es proclamado rey de romanos, ¿no? Y en este sentido, además, se enfatiza, y esto es totalmente cierto, que Alfonso X era no solo descendiente del tronco Stauffen a través de su madre Beatriz de Suabia, sino que también tenía un entronque con el Imperio bizantino. Y esto era algo que ningún otro candidato al imperio podía presentar, ¿no? Y aquí os pongo otra vez una genealogía. Bueno, veis, ¿no?, todas estas conexiones e incluso, bueno, a través de Irene Ángelos, su abuela, la conexión con Bizancio. Esto es para introducir, digamos, la parte final de mi presentación, en la que voy a tratar de ver hasta qué punto todo este interés por ultramar y por Constantinopla, que como vemos eran, bueno, dos territorios estrechamente relacionados a partir de la Cuarta Cruzada, podría haber influido en el proyecto político y cultural alfonsí. Bien,
Bueno, esto era simplemente un inciso para que veáis, una de las ciudades que más tomó partido por Alfonso fue Génova, ¿no? Y Génova tenía unos contactos estrechísimos con ultramar y es uno de esos lugares en los que la Histoire ancienne se copia especialmente. Pero bueno, pensando de nuevo, no pretendo que leáis esto, ahora os lo resumo, pensando de nuevo en cuáles pueden ser las vías por las que todos estos libros hubiesen llegado a la corte de Alfonso X, ya pensándolo en detalle, tenemos la clave en la propia crónica de Alfonso X, porque en ella se narra un episodio que, bueno, no se ha tomado todo lo en serio que se debía, no todos los historiadores le han prestado atención, porque, bueno, tiene unos caracteres, unos tintes legendarios que han hecho, ¿no?, que se tomase menos en serio. En la crónica de Alfonso X se menciona la llegada de la emperatriz de Constantinopla, que viene a pedir dinero desesperadamente al rey, ¿no? Y entonces, bueno, aparece allí con sus damas todas vestidas de negro, llorando, no quieren comer porque el marido de la emperatriz está prisionero del soldán, bien. Y Alfonso X llega y dice, ¿qué hay que pagar? Lo pago yo. Bueno, este texto fue leído ya en el siglo XVIII por Mondéjar y ya Mondéjar dijo que había una base real, que fue la visita de Marie de Brienne, es decir, la emperatriz de Constantinopla, a Castilla. Otros autores, Eloy Benito Ruano y sobre todo Robert Wolfe, empezaron a poner, digamos, carne, ¿no?, en ese esqueleto. Y lo que hemos podido reconstruir es una historia realmente fascinante y muy estrecha de contactos entre Alfonso y esta familia de Brienne, que tenía esos contactos tan estrechos con el reino latino y con Constantinopla. Si leéis este capítulo, que es el 17 de la crónica de Alfonso X, veréis que además este relato, este mini relato está enmarcado por una visita de la reina de Inglaterra y el rey de Inglaterra, Eduardo, a Alfonso X, en el contexto de la boda entre Blanca de Francia y Fernando de la Cerda, y al final, bueno, se dice que por estos méritos, ¿no?, por esta generosidad del rey, fue elegido rey de romanos. Es decir, que dentro de toda esta parafernalia legendaria, los redactores de la crónica sí tenían muy claro que esto estaba estrechísimamente vinculado a el prestigio internacional de Alfonso y su intento de ser elegido emperador. Bien, estos son todos los datos que se han podido reconstruir gracias a esos trabajos que yo os decía. En primer lugar, sabemos que Balduino II, es decir, el marido de Marie de Brienne, el emperador de Constantinopla, viajó en 1245-46 para tratar de negociar la ayuda de la Orden de Santiago en Tierra Santa. ¿Y quién negocia con él? El entonces infante Alfonso. Bien, después tenemos esa visita de Marie de Brienne que se ha podido fechar con bastante seguridad en 1258. ¿Quién era la persona a la que había que rescatar? No el marido de Marie de Brienne, que nunca estuvo en poder del soldán, sino su propio hijo, Felipe de Courtenay, que, dada la pobreza extrema de la familia imperial, había sido dejado en prenda en Venecia para que los mercaderes venecianos financiasen las empresas guerreras del Imperio Latino, que en ese momento estaba a la defensiva frente al Imperio de Nicea. Y sabemos que efectivamente Alfonso pagó la astronómica cifra, astronómica verdaderamente, que pedían los venecianos por el rescate del futuro emperador de Constantinopla, ¿no? Y de hecho se conserva un documento que es una certificación solemne por el dux Ranieri Zeno en Venecia, confirmando que ese dinero había sido entregado y que Felipe de Courtenay podía ser ya liberado. ¿Qué es lo que hace Felipe al ser liberado? Va a Castilla y es ordenado caballero por Alfonso X. Como nos enseñó Peter Linehan, una ordenación caballeresca de un rey es una cosa muy seria y crea unos vínculos muy estrechos
entre padrino y la persona que se ordena. ¿Qué ocurre? Que además eso se hace pensando ya en una futura boda entre Felipe de Courtenay y la infanta Berenguela, que no llega a producirse porque, bueno, toda la política en el Mediterráneo en este momento es extraordinariamente cambiante. Se produce, bueno, el enfrentamiento entre Carlos d'Anjou y Manfred de Sicilia, la derrota de todo el partido de Staufen en Italia, etcétera, etcétera, y todo eso hace que estas alianzas cambien, ¿no? Pero, bueno, y en el contexto, ¿no?, también de eso, tenemos al infante Enrique, que acabará siendo senador en Roma, que también es otro personaje en todas estas relaciones. Bien, ¿qué ocurre? Que en cualquier caso, a pesar de que estos proyectos matrimoniales no llegan a materializarse, los tíos de Felipe y hermanos de Marie de Brienne pasan 15, casi 20 años en la corte de Alfonso X. No quiere decir que todo ese tiempo estuvieran allí. Es más, es mejor que no hayan estado todo el tiempo porque eso significa que estaban moviéndose entre Flandes, etcétera, Tierra Santa, Italia, y probablemente son estos personajes los que traen todos estos libros. Y evidentemente, si le querían pagar el favor a Alfonso, nada mejor que él vinieran cargados con libros, ¿no? Porque además era lo único que podían ofrecer porque eran pobrísimos en este momento. Bien, incluso en 1281 hay un intento desesperado de casar a este Felipe, que ya había estado casado con una hija de Carlos d'Anjou, que se había quedado viudo, etcétera, etcétera, con Berenguela, que en ese momento ya era como la solterona, ¿no?, de la familia real castellana. No llega a realizarse tampoco, pero bueno, lo que quiero que veáis es que durante 40 años prácticamente, la familia de los emperadores de Constantinopla está constantemente en el entorno de Alfonso. Bien, y aquí volvemos a lo de siempre, que ya nos reímos Laura y yo, porque siempre tenemos que hablar de este manuscrito. Bueno, ya voy acabando, bueno, Laura y yo tenemos aquí como una controversia sobre la datación de esta imagen, ¿no? Las dos sabemos que esto es lo último que se añade al Códice de la Historia de España. Ella cree que es de una fecha muy posterior a la copia del resto del texto y lo sitúa en 1278, en este momento, con motivo de la proclamación de Alfonso X, la proclamación que hace Alfonso X de Sancho IV como futuro heredero, ¿no? Entonces lo que se representaría ahí es a Alfonso X entregando la historia de España y con ello de alguna forma, bueno, oficializando, ¿no?, la sucesión regia. Yo sigo creyendo que esta imagen es anterior, es de un momento en el que Alfonso todavía puede ser emperador y que lo que se representa ahí es unas cortes previas a la partida a Beaucaire en las que Fernando de la Cerda queda como lugarteniente del reino, mientras Alfonso va al imperio. Bien, ¿por qué creo esto? Porque esta es una imagen imperial. Porque la vinculación de un poema latino y una imagen majestática es algo que tiene precedentes carolingios, y además ya hemos visto que el latín está más vinculado con el imperio que con la política nacional. Pero bueno, no voy a entrar en detalle, solo quiero que os fijéis en un mínimo elemento de esta imagen. El marco. Y aquí, bueno, si me equivoco, que me corrija Laura, creo que no hay ninguna otra imagen salida del taller Alfonsí que tenga estos marcos. Son unos marcos muy extraños, muy lujosos, con oro, con un diseño especial, y que creo que serían reconocibles para esa audiencia limitada, cortesana, conocedora de todo este universo cultural y visual internacional. Os pido que os fijéis eso, no solo en los oros y el diseño de estos marcos, sino en esa especie de florones que salen, ¿no? Si esto lo pensamos en un contexto oriental, esto tiene un origen. Esto es un detalle bizantinizante. Y diréis vosotros, bueno, y ahora sale con Bizancio, Bizancio no latino, sino Bizancio griego. Bueno,
¿Qué ocurre? Que, bueno, como os dije, Alfonso X tenía un entronque directo con el Imperio bizantino. Pero es que aparte, estos rasgos bizantinizantes reaparecen. Bueno, perdón. Antes de decir eso, no es el único detalle que permite advertir que en la corte de Alfonso X tenían un conocimiento directo de muchas realidades del Imperio bizantino, ¿no? La primera representación en la pintura occidental de un icono, en tanto que icono, está en las Cántigas de Santa María, ¿no? En esta cantiga en la que se habla del icono de Sardonay. Pero es que aparte, como ha desarrollado también la profesora Sánchez Ameijeiras, la teoría de la imagen que está presente en las Cántigas de Santa María demuestra un conocimiento exhaustivo de la tradición bizantina y de la reflexión sobre las imágenes sagradas en Bizancio. Bien, por un lado está este entronque directo con Bizancio y que puede explicar la presencia de objetos bizantinos en la corte de Alfonso X. Pero es que por otro lado estos mismos rasgos bizantinizantes ya estaban en la producción del Reino Latino de Jerusalén. Y veis que estos mismos florones están también en una obra como por ejemplo el Salterio de la Reina Melisenda. Y teniendo en cuenta que la familia real de Constantinopla a su vez era la misma que había sido la de los últimos reyes titulares de Jerusalén, es muy probable que estos personajes tuviesen también acceso a este patrimonio literario. Y en este sentido, yo creo que los paralelos más estrechos a la hora de pensar esos marcos de esta miniatura están precisamente en la producción del Scriptorium del Santo Sepulcro, el Scriptorium Regio de Jerusalén. Con todo esto lo que quiero decir es que a mí me parece que con esta miniatura Alfonso está tratando de precisamente presentar y encapsular todo este linaje prestigiosísimo, esta especie de, presentarse como el único capaz de reconciliar el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Bizantino y el Reino Latino de Jerusalén, ¿no? Y creo que de alguna forma es como eso, como su carta de credencial. Y como decía además antes de ayer el profesor Carlos de Ayala, es cierto que en ese poema se concentra todo el programa político sapiencial del rey, ¿no? Y se presenta además no solo como eso, heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, Bizancio, etcétera, sino que además también como emperador de Hispania. Es decir, todas estas tramas imperiales convergen en esa imagen. Y pensad que si efectivamente este matrimonio entre Felipe de Courtenay y la infanta Berenguela hubiera tenido lugar, Alfonso hubiera sido elegido emperador, pues realmente habrían convergido las dos ramas del imperio por primera vez. Bien, como sabemos, todo esto acabó como acabó, en el fracaso más espantoso y en el desvalimiento más espantoso, que es el que refleja precisamente el testamento y el codicilo con el que yo comencé. Pero es curioso que ni siquiera en ese último momento Alfonso se olvidase de Tierra Santa. Y creo que de alguna forma su consuelo, ya pensando en la posteridad, ¿no? y en un horizonte trascendente, habría sido no tanto, el haber sido pues ese último emperador que a lo mejor él soñaba, ¿no? que podría haber sido, ese emperador profetizado que habría conseguido pues eso, no solo la reconquista y la conquista de los santos lugares, sino aquel llamado a ser el que posibilitaría eso, ¿no? Y en este sentido, si pensamos, no puedo evitar, ya acabo, solo un segundo. Si pensamos en la figura de Hércules en la historia de España, creo que hay un cierto paralelismo. Si habéis leído la historia de España, hay un momento en el que Hércules, que es un gran estrellero, encuentra el lugar en el que será fundada la ciudad de Sevilla.
Pero al mismo tiempo, lo que le dicen los astros es que no es él el que va a fundar Sevilla. Él solo va a dejar marcado en el territorio el lugar en el que será fundada la ciudad. Porque vendrá alguien más grande que él, que en este caso es César, y será el que funde Sevilla. Y yo no puedo evitar pensar en esta historia al pensar en el testamento y en el codicilio de Alfonso X, ¿no? Es como que al final el rey debió de pensar, bueno, pues al final no soy yo el último emperador, pero al menos a ver si yo consigo con esta unión de Castilla y Francia algún tipo de, no sé, eso, trascendencia. Y bueno, si eso hubiera sido así, a lo mejor sí le habrían dejado enterrar el corazón en la capilla del Santo Sepulcro. Bueno, pues con esto termino y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rosa, por esta bellísima y desde luego sugerente y llena de nuevos elementos de reflexión intervención que nos has brindado y que seguro ha despertado curiosidad en la audiencia. No sé si hay alguna pregunta. Sí, por aquí. Ana. Bueno, interesantísimo. Más que una pregunta, lanzo idea, ¿vale? Porque realmente Alfonso sí que estaba relacionado con la familia Courtenay de antes. Sí, y Violante. Eso es. Violante de Courtenay, que era mujer de Andrés de Hungría, su hija se casó con el rey de Aragón y su hija es la mujer de Alfonso. Sí. Entonces, no sé si también por ahí el hecho de que le pidieran pagar el rescate tiraran un poco de eres familia, nos lo debes por unión familiar, ¿no? No sé si podría ir un poco por ahí. Creo que tienes mucha razón porque de hecho, bueno, es que no quería irme de madre y tal, pero de hecho en el texto de nuevo, ¿no? Hay que como leerlo entre líneas, pero quien recibe a la emperatriz es Violante, porque efectivamente ella es la que tiene, bueno, a ver, los dos son un parentesco cercano, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, Violante era nieta de Yolanda de Courtenay. Es precisamente con Yolanda con quien la familia de Jofré de Loaysa estaba relacionado en origen, ¿no? Por esa conexión, ¿no? Y creo que sí, ¿no? A ver, Violante es una pieza, bueno, en fin, es una figura extraordinaria que por desgracia no conocemos lo suficiente. Y creo que sí, que efectivamente esto contribuía a estrechar aún más esos lazos con la familia de los emperadores de Constantinopla. Y en base a eso, claro, yo pensaba que igual los libros podrían haber sido regalo para ella, para la corona al final, ¿no? Pero la familiar era ella, ¿no? Entonces a lo mejor... Bueno, a ver, es que depende de cómo lo mires. O sea, hay que decir, ella era pariente de Balduino y Alfonso era pariente de Marie de Brienne. O sea, hay que decir que ahí realmente tanto monta tanto, ¿no? Estoy segura de que Violante tenía... O sea, hay que decir que... Bueno, y lo iremos descubriendo, ¿no? En el futuro, espero, pero evidentemente Violante era también una mujer cultísima y que habría tenido una biblioteca extraordinaria y que no era para nada ajena en absoluto a las empresas culturales de Alfonso X. Lo que pasa es que, bueno, en este caso sí creo que el que sería, o sea, hay que decir, no estoy tan segura de que Violante estuviese de acuerdo con haber gastado la millonada que gastaron en rescatar a Felipe de Courtenay, a pesar de ser ella también pariente, ¿no? Porque, bueno, si analizamos la trayectoria política de Violante, es como que Violante suele tener, digamos, una visión un poquito más, bueno, un poco más de contemporaneidad, ¿no? Y bueno, con la rebelión nobiliaria es ella la que al final hace las negociaciones y acaba, bueno, claudicando, ¿no? Alfonso X. Entonces hay que decir que, bueno, no puedo evitar pensar que este gesto así como de ¡hala! Pago yo, es más Alfonso que Violante. Pero en cualquier caso tienes toda la razón y te agradezco muchísimo la pregunta porque, bueno, era algo que dejé en el tintero un poco por no irme de madre ya
Bueno, lo primero, felicitarte, me ha encantado tu intervención y además me parece de lo más, efectivamente, sugerente, ¿no? Me gustaría preguntarte muchas cosas que son fruto de mi ignorancia. Quería ahora solamente referirme a una cuestión que tú has tratado de pasada, que son los textos de Jacques de Vitry. Digamos que esos textos o esos manuscritos son ya del 14, pero ¿hay manera de situar o de seguir la pista o retrotraer esa pista de alguna manera a la época de Alfonso X? Hay un artículo de César Domínguez en el que analiza esta cuestión y es en el que yo me he basado. Y a ver, la explicación es bastante complicada, tiene que ver con hilar muy fino, ¿no?, en lo filológico, pero él sí da argumentos por los cuales considera que, a pesar de que esos testimonios son tardíos, es muy probable que remitan a una traducción. O sea, quiero decir, lo que conservamos son traducciones castellanas. Él, por el análisis del texto en sí, de la lengua, considera que sí es probable que remitan a un original del 13. O sea que bueno, a ver, es muy razonable, ¿no? Y toda la argumentación que hace, tanto para los anales y qué tipo de manuscrito, etcétera, todo es muy consistente. O sea, yo simplemente quería ponerlo un poquito en duda en el sentido de que no todo pasa por Alfonso en Castilla en el siglo XIII, ¿no? Más que nada eso. Quería solamente comentar, no tengo ahora el dato muy fresco y no tengo la memoria de Laura, pero sé que hay una conexión directa, no tiene directamente que ver con tu conferencia, aunque indirectamente quizás sí, del famoso García Pérez, el arcediano, con Luis IX. Es decir, hay una cesión, hay una donación en beneficio de él, ¿no?, por una serie de servicios que se entienden están relacionados con el fecho del imperio y demás, ¿no? Pero no sé, yo creo que este personaje, García Pérez, habría que hacerle un seguimiento más, porque es probable que muchas de estas conexiones de las que tú nos has hablado, por lo menos hasta su muerte, que probablemente sea en 1267, tenga algo que ver. Pues muchísimas gracias por la nota, y es cierto que, bueno, las conexiones con la corte de Luis IX y ya en tiempos de Blanca de Castilla obviamente son muy estrechas. Estos nobles, ¿no?, los hermanos de Marie de Brienne, cuando se van de Castilla, el mayor Alfonso muere con Luis IX en Túnez, y los otros dos vuelven al servicio del rey de Francia y acaban teniendo unos cargos importantes en la corte, ¿no? En la corte, por cierto, en la que se habían criado cuando eran pequeños. O sea, hay que decir que al final estamos siempre con viajes de ida y vuelta constantemente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo, Rosa, de verdad agradecerte que de esta manera tan generosa compartas con nosotros una investigación en curso que desde luego todos bueno, se me oye. Como digo, compartir con esta audiencia, con nuestro curso, estos datos que desde luego, bueno, pues enriquecen notablemente el panorama. Yo sigo pensando que ese frontispicio, que esa imagen de apertura del Y12 del manuscrito de la historia de España responde a ese momento por muchas otras cuestiones, pero además es que tu reflexión sobre ese esquema de una imagen imperial tiene para mí pleno sentido en ese momento, porque ese marco imperial que
utiliza Alfonso X de una manera hábil e interesada, pero no tanto para focalizarse en ese trono imperial de carácter europeo, sino más bien, como ha estudiado el profesor Carlos Ayala, también para buscar esa posición hegemónica peninsular. Y de hecho es que Alfonso X, después de 1275, sigue intitulándose como rey de romanos, sigue reivindicándose como heredero imperial, y de hecho hasta 1281 en documentación de la Cancillería aparece como rey de romanos. Incluso en las cantigas de Santa María, en los últimos manuscritos, en el Códice E, en el Códice de los Músicos, sigue apareciendo en esa versión romanceada que dos romanos es rey. Por lo tanto, no creo que se desactive, ¿no? De hecho, me parece que son elementos que vienen a reforzar y, como digo, a enriquecer el discurso, y que desde luego creo que tenemos que pensar y que articular de una manera, bueno, pues conjunta. Sobre el famoso poema, todos estamos muy expectantes frente al libro de Francisco Hernández sobre los hombres del rey, que dentro de muy poquito estará en la calle, y en su última versión del trabajo él considera que ese poema el autor es Fray Juan Gil de Zamora, que se reincorpora justo a la dinámica de la corte a partir de 1277, y bueno, lo considera por una serie de elementos de carácter lingüístico y también por unas cuestiones simbólicas que espero todos podamos leer muy pronto, ¿no? Así que ahí tendríamos otra pieza más que tal vez podríamos encajar en ese puzzle complejo, que desde luego no podemos resolver aquí. Tendríamos que hacer un monográfico sobre ese folio. Sí. Pero además me gusta mucho tener esta conversación, esta discusión en el mejor sentido de la palabra, de nuevo sabiendo que tenemos aquí muchos jóvenes investigadores e investigadoras que están planteándose sus trabajos de fin de máster, sus futuras tesis doctorales, colegas que desde luego, bueno, pues con los que compartimos inquietudes, y que hay mucho trabajo por hacer. Desde luego hay que además activar nuevas dinámicas de análisis. Estos materiales en muchos casos son sobradamente conocidos, pero han sido observados, analizados, estudiados con unas metodologías distintas o no suficientes, y desde luego queda mucho trabajo por hacer, y Rosa hoy nos lo ha mostrado de una manera, yo creo, brillante. Así que muchísimas gracias. Solo un segundo, si te puedo contestar, un minuto nada más. Sí, solo dime qué hora es. Vale, nada, solo un minuto. Bueno, como veis eso, como decía Laura, en realidad yo creo que hasta casi es mejor que nunca nos pongamos de acuerdo sobre este folio, porque yo creo que... Nos da mucho juego, claro. No solo que nos da mucho juego, es que yo creo que en el intento de convencer a la otra, refinamos nuestros argumentos, todavía es como que... es cierto que Alfonso se mantiene como rey de romanos en la intitulación hasta 1281, pero yo sigo pensando que esta es la miniatura de la imagen de apertura más compleja de todos los manuscritos de Alfonso. Sí, sí. Y yo sinceramente no entiendo vehicular toda esta imaginería imperial para una decisión con la que el propio rey no estaba tan convencido. Me cuesta que la imagen, digamos, más emblemática de su reinado tenga que ver con la proclamación de Sancho, que es algo que él no acababa de ver. Pero que necesita, y que, por lo tanto, como es una situación compleja, tensa, en la que tiene que confiar, porque si no el reino
termina saltando Pero literalmente es que por los salta aires. literalmente por los aires porque Violante se va a Aragón. Claro, Quiero decir que al final, bueno, no sé. Y esas decisiones que en última instancia toma el monarca de intentar, bueno, desgajar una parte del territorio para los infantes, y ese es el motivo que a Sancho, bueno, pues le empuja, ¿no?, a levantarse definitivamente contra su padre. Pero esa imagen concentra, yo creo, toda la tensión política y la necesidad de expresar, de visualizar la relevancia de ese momento en el que Sancho asume esa corregencia con su padre, un momento desde luego crucial. Carlos, corre. Las prisas son porque nos esperan en la biblioteca y porque tenemos que hacer un pequeño recorrido y tenemos que pasar lista para que no se nos anexen visitantes externos, que suele ocurrir, y bueno, eso va a complicar un poquito nuestra logística, pero por favor. No, simplemente, bueno, esa discusión me parece muy interesante Invítanos a un seminario, Carlos. Sí, no, prometo que algo vamos a hacer con eso. Pero yo quiero hacer una pregunta en relación a este tema y no me quiero aquí decantar por ninguna de las dos, aunque en el fondo sí que me estoy decantando, pero vamos a ver, exactamente cuándo o de cuándo sería la factura de esa imagen. Yo me sitúo en esa horquilla de 1278, pero o sea, antes una cosa, de 1281, desde luego. Claro, no, pero es que yo creo que la clave está ahí. Es decir, porque una cosa es que represente un hecho de 1278 o de 1274 y cuando pudo realmente, yo sé que afinar eso es prácticamente imposible, sí, pero tenemos herramientas. Es que yo creo que esa sería la clave, porque en función de eso interesaría resaltar más una cosa o la otra, creo, ¿no? Pero vamos, bueno, nada. Sí. Y luego, por otra parte, y bueno, podríamos seguir desde luego con muchos otros elementos, pero sabemos que el manuscrito, ese primer cuaderno donde están esas iluminaciones sobre, bueno, pues Hércules y la fundación de la ciudad de Sevilla, y tienen que ser antes de 1274 por la cronología habitual que se maneja. Ayer comentaba Paco algunas de estas cuestiones, y realmente si comparamos estilísticamente esas viñetas del primer cuaderno con ese espléndido frontispicio del folio 1 vuelto, hay una diferencia notable, aunque hay elementos de conexión y hay, bueno, pues un estilo que confluye, pero desde luego la complejidad, la sofisticación, el virtuosismo también del iluminador que está trabajando en ese frontispicio es más evolucionado, es diferente que las viñetas que encontramos en el cuaderno, y que además podemos, bueno, yo, lo sabes, creo que es uno de los iluminadores que posteriormente pudo trabajar en el libro de los juegos. Entonces, sí, no, sí, en eso estamos de acuerdo. O sea, que hay una diferencia, o sea, que ese folio es añadido al final, que no estaba pensado al principio de cuando se comienza la obra, que el primer cuaderno es aparte y es lo primero que se hace, y después hay una especie de decalage hasta que se sigue copiando. Todo eso estamos totalmente de acuerdo.